Muy buenos días, este es el video número 172. Estamos estudiando el libro de Romanos, ya aquí en este estudio sobre los evangelios, en el estudio sobre la ley de nuestro Dios, y que con la cual todos debemos trabajar en ello. Ya sabemos todo lo que esto significa. Vamos aquí, como siempre, entonces aquí, como ya se ha hecho habitual, tener este estudio para poder recoger las leyes de santidad que están en el Antiguo Testamento. Y vamos entonces aquí a ver el libro de Ezequiel, capítulo 18. ¿Ya? Aquí la verdad es que todo el capítulo de Ezequiel está hecho con leyes que tienen que ver con nosotros, con nosotros en estos tiempos. Así que vamos aquí a estudiar algunas partes solamente para no extenderme mucho, porque también viene el estudio de Romanos, del libro de Romanos, pero aquí vamos a ver la primera parte. ¿Ya? Yo voy a relatar la primera parte aquí. Aquí el versículo 2, ¿ya? Del libro de Ezequiel dice: ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Y la verdad es que este refrán tenía mucho que ver con que aquí lo explica más adelante, donde dice que si los padres, que los hijos heredarían la conducta de sus padres. Y esto era verdad. O sea, esto no era un simple refrán, esto era una realidad, de que los padres traspasaban a sus hijos sus conductas, ¿ya? Y los hijos heredaban aquí la misma conducta, ¿ya? Y los hijos repetían entonces todo lo que los padres habían hecho en su vida. Pero aquí Dios les dice, les abre, aunque esto era una realidad, ¿ya? Pero aquí Dios les abre la puerta, ¿ya? Dios diciendo: mira, aquí ustedes no tienen que vivir en esta condición. No necesariamente tienen que vivir en esta condición. Y aquí en el versículo 3 dice: vivo yo, dice el Eterno, el Señor, que nunca más tendréis que usar este refrán en Israel. Veamos primero, aquí dice que nunca más tendréis que usar este refrán en el pueblo de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué razón nunca más tendrían que usarlo? Porque vendría Jesucristo. Parece que Jesucristo es la puerta por donde el ser humano puede escapar a la realidad de la formación de los padres, ¿ya? Y por eso aquí ya venía anticipando aquí Dios esta realidad que se venía sobre el pueblo de Israel, perdón, sobre todo el mundo, porque todo el mundo, el pueblo de Israel no era el único en donde los hijos repetían los patrones de los padres, era en todo el mundo. Así que esto era natural, ¿ya? Esto era una ley natural de todo ser humano. Y dice el versículo 4, luego dice: he aquí que todas las almas son mías, ¿ya? Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, y el alma que pecare, esa morirá. Aquí es algo, son estas escrituras, estas mega escrituras, ¿ya? Estas escrituras supernova, ¿ya? Aquí gigantescas. Y la verdad es que son esenciales para poder entender la realidad del ser humano. Sabe que si nosotros no entendemos estas escrituras, nosotros moriremos
aquí en la distorsión. ¿Ya? Y entonces morirá toda esperanza que tengamos para poder salvar nuestras vidas. Estaremos ahí enganchados, ¿ya?, a la distorsión. Pero analicemos esta verdad aquí grande, esta verdad tan grande. Dice aquí: he aquí que todas las almas son mías, el alma del Padre, así como el alma del Hijo, es mía. ¿Ya? Aquí hay que entender algo, ¿ve? Por eso siempre hemos sido reiterativos en esto, de que uno no es dueño de su propia vida, que Dios lo puso aquí a uno para cumplir un propósito. Y tal como lo hemos visto, ¿ve? Si la persona no cumple este propósito, simplemente se muere. ¿Ya? Simplemente se muere. Pero ¿por qué se va a morir? ¿Ya? Perdone. Simplemente porque, estando la ley de la distorsión y siendo guiado por sus instintos, la persona, lo único que lo puede salvar aquí es el uso de su razón, junto con la ley, para que sea una persona consciente. ¿Ya? Y Dios reclama esa propiedad. Dios dice: he aquí que todas las almas son mías, son de Él las creó. Nosotros no somos personas que nos mandamos solos, ¿verdad? Y que podemos hacer lo que queramos, y que venimos a esta tierra y si hay que destruir, y si hay que hacer mal, y si hay que engañar y mentir, da lo mismo, ¿verdad? La persona piensa que nada les va a suceder y no saben, ¿ya?, que son criaturas de Dios, no saben que son creación de nuestro Señor, ¿ya?, y que no somos dueños de nuestras vidas. Y que por eso, cuando Dios le entrega a uno el patrimonio de la vida, del cuerpo, del espíritu, ¿ya?, de la capacidad, de los talentos o de la inteligencia, ¿cierto?, uno tiene que honrar a Dios con esos bienes que Dios le entrega. Porque el cuerpo es un bien de Dios. ¿Ya? No puedo yo corromperlo, no puedo pervertirlo, no puedo yo usarlo para la perversión. ¿Ya? Aquí, porque si hago eso, entonces la muerte está sobre mí, porque yo mismo corrompo ese cuerpo, yo mismo lo pervierto. ¿Ya? Por eso aquí hay que escuchar lo que Dios está diciendo. Aquí, como dice: todo ser humano es mío. ¿Ya? Y luego sentencia. ¿Ve? Aquí Dios sentencia y dice: el alma que pecare, esa morirá. ¿Ve? El alma que pecare, esa morirá. ¿Por qué? Porque Dios matará a la persona si la persona pecare. No, simplemente el pecado, ¿cierto? El pecado cobrará la muerte de la persona. El pecado corrompe, ¿ya? Y la persona se muere, simplemente. Así que hay que tener en cuenta esta escritura, que es gigantesca, ¿ya?, en donde Dios habla. ¿Ya? Dios habla de que somos su propiedad. ¿Ya? Hay que tener en cuenta, ¿ya? Esto es primordial, esto es parte del fundamento, es parte de la base sobre la cual uno construye, ¿ves? Sabiendo de que uno no se pertenece a sí mismo, sino que aquí somos propiedad de Dios y debemos de honrar a nuestro Creador con la conducta correcta, como debe ser. Ahí, vamos al versículo 5. Dice: y el hombre que fuere justo, ¿ve? El hombre que fuere justo, hablando aquí de los justos, porque puede ser que esta no era una profecía para el pueblo de Israel, no, estamos hablando de leyes de santidad que tienen que ver con nosotros, aquí, con los hijos de Dios y con los justos. ¿Ya?
Dice, y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia. ¿Ve? Hiciere según el derecho y la justicia. Porque esto es el derecho y la justicia. ¿Ve? ¿Ve? Entonces, ¿a quién le endosa la responsabilidad? ¿Ve? Dice el hombre que fuere justo. ¿Ve? El hombre aquí a la razón de la persona, al alma consciente, aquí al espíritu consciente, que es la razón. Ahí Dios le habla a esa persona. ¿Entiendes? No le está hablando a los instintos, no, porque los instintos no escuchan. ¿Ya? Tampoco le habla al corazón, no, porque ahí es solamente para grabar información. ¿Ya? Entonces, ve, hay que darse cuenta hacia dónde Dios se dirige, hacia dónde va el planteamiento de Dios. ¿Ya? Dice aquí, según el derecho y la justicia, dice que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa. ¿Ya? Esto es muy importante saberlo. La mujer menstruosa, ¿verdad? La mujer que está en sus ciclos, aquí sus periodos, y si Dios lo dice es porque la persona puede tener consecuencias graves si puede aquí tener una relación con esa persona. Dice, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, que no diere y que diere de su pan al hambriento y cubriere al desnudo con vestido. ¿Ve? Aquí todo una lista de cosas que las cuales ustedes pueden leer ahí en sus Biblias. Ya, yo quiero irme a los aquí al final dice el versículo 9 dice, y en mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente. ¿Ve? Para hacer rectamente, que quiere decir que toda esta ley debe convertirse en conducta. ¿Ya? Dice, este es justo. ¿Ve? Dios dice, este sí es la persona que está cumpliendo con el plan maestro de Dios. Dice, este vivirá, dice el Eterno, el Señor. ¿Ve? Este vivirá. Y por tanto, ¿vivirá esta vida? No, vivirá, trascenderá su vida hacia el reino de Dios. Dice, mas si engendrare hijo ladrón, si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna de estas cosas, y nuevamente entonces empieza a repetir toda la lista de cosas que venía mencionando. Dice aquí, pero quería detenerme aquí un poquito. Dice, más si engendrare hijo ladrón. Aquí es como si la persona ya viniera predestinada, ¿cierto? A tener una conducta, ¿cierto? Como dice aquí, engendraré hijo ladrón. No, nos vamos a dar cuenta después que esto, aquí en el versículo 14, pero vamos a leer primero, y dice, y que el versículo 11, dice, y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes y violare a la mujer de su prójimo, al pobre y menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda o alzare sus ojos a los ídolos e hiciere abominación, dice, y prestare a interés y tomare usura. ¿Ya? Dice, vivirá ¿ve? Una persona que esté con una conducta distorsionada, ¿ya? ¿Acaso vivirá? Dice, no vivirá. Todas estas abominaciones que hizo, de cierto morirá. Su sangre será sobre él. ¿Ve? Esto es importante también, ¿ve? Porque dice aquí, de cierto va a morir. ¿Por qué? Porque se corrompe. ¿Ve? Entonces dice, su sangre está sobre él. ¿Qué quiere decir? Su mismo pecado lo mata. ¿Ve? Su mismo pecado lo matará a la persona. Su misma maldad. Pero aquí en el versículo 14, y aquí es donde corrige esta otra
interrogación que nos habíamos hecho ahí, dice, pero si éste engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo. Parece que el versículo decía, pero si engendrare hijo ladrón, ¿verdad? Dice, pero si éste engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolo no hiciere según ellos. ¿Ves? Que la persona tiene esa libertad, tiene esa cuota de conciencia para escapar, ¿ya? Escapar del mal en el que se encuentra, o repitiendo los patrones de su padre. ¿Ves? Porque la persona, uno se da cuenta cuando entra en este camino, se da cuenta que mucho de la conducta a la cual uno obedece son conductas de nuestros padres. ¿Ya? Mi padre era así, mi madre era así. ¿Ya? Y aquí le abre la puerta, ¿ves? Aquí dice para que pueda producir un cambio en su vida. Aquí entonces nuevamente toda la lista de cosas. Aquí, aquí vamos a ir al versículo, dice aquí el versículo 17, dice, apartaré su mano del pobre, e interés, usura, no recibiere, y guardare mis decretos, y anduviere en mis ordenanzas. Dice, este no morirá por la maldad de su padre. Dice, de cierto vivirá. Aquí, este no morirá por la maldad de su padre. ¿Ve? Aquí la persona no tiene que repetir, ¿ya? O resignarse a repetir los patrones de sus padres. ¿Ya? Y dice, de cierto vivirá. ¿Ve? Esa persona va a vivir si uno cambia la conducta. Y también tener en cuenta, ¿ve? Que el cambio es perfectamente viable. ¿Ve? Es perfectamente aquí correcto, es perfectamente, se puede hacer, ¿ve? Los cambios se pueden llevar a cabo, no tiene que la persona estar pensando de que es imposible hacer cambios sobre la conducta de uno, ¿ya? Y de que uno está esclavizado de por vida a repetir los patrones. Y dice aquí, este no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Dice, su padre, por cuanto hizo agravio y despojó violentamente al hermano, e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, una conducta de maldad. Dice, he aquí que él morirá por su maldad. Aquí hay que darse cuenta de eso, que la persona muere por su propia maldad. Es muy importante entender todo esto, porque esto forma parte de nuestras convicciones, de la verdad de la cual nos está hablando nuestro Creador. Y si dijereis, ¿por qué el Hijo no llevará el pecado de su Padre? Dice, porque el Hijo hizo según el derecho y la justicia, y guardó todos mis mandamientos y estatutos, y los cumplió, de cierto vivirá. Vivirá. Aquí es, así como la maldad produce un efecto mortal en la persona, también la justicia produce un efecto vivificador, ¿ya? Sobre el cuerpo y el espíritu, porque es compatible, ¿ya? Así es como está diseñado todo esto. Dice, el alma que pecare, estoy leyendo el versículo 20 del capítulo 18 de Ezequiel, dice, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él. ¿Ves? Lo que la persona logró, ¿cierto? Con la ley de Dios, dice, será sobre él. Y la impiedad del impío será sobre él también. Porque aquí lo que uno haya sembrado, para vida o para muerte. ¿Ya? Y como dice aquí, el alma que pecare, esa morirá. Aquí hay que tener en cuenta eso. Aquí vamos a ver el
capítulo 21, perdón, el versículo 21. ¿No? Estamos siempre en Ezequiel 18. Pero aquí quería dejarlo yo hasta ahí. Ya vamos a continuar después ahí en ese versículo 21, porque vamos a continuar entonces con el estudio aquí el estudio del libro de Romanos. El libro de Romanos. Parece que estamos aquí en Romanos 10, versículo 15, pero yo debo hacer aquí algunas correcciones, así que vamos a empezar un poquito antes. Bueno, yo diría más que un poquito, en realidad, porque es desde el versículo 4 en adelante. Romanos, aquí, el libro de Romanos 10, ¿ya? Romanos 10, desde el versículo 4 en adelante. Y ahí algo se me pasó y quería entonces volver para poder ampliar más estos criterios, ¿ya? Del cual Dios nos está hablando. Dice aquí, dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Ya? Que el fin de la ley, acuérdense que aquí está hablando de toda la ley, aquí no está hablando de los 10 mandamientos, como muchos creen, porque personas que no les gusta someterse, no les gusta obedecer y no tienen temor de Dios, entonces escogen este versículo para decir, ven, los 10 mandamientos fueron abolidos, aquí la ley ya no sirve, y entonces aquí le atribuyen a la palabra fin, ¿cierto?, como algo que termina, y no como algo, no como finalidad. La palabra fin aquí es finalidad, que es la finalidad de la ley, es Cristo. La finalidad de la ley, Cristo la traía aquí para enseñarla, para enseñarla. Y ya vemos que si no existiera la ley, entonces se terminaría la razón de ser del ser humano. El ser humano entonces se habría extinguido. O sea, el ser humano ni siquiera hubiera existido, ¿cierto?, en esa condición, porque era un verdadero fracaso. O sea, Dios mejor hubiera agarrado ese proyecto y lo hubiese escondido, ¿verdad? Lo hubiese archivado por ahí sin que nadie lo viera, porque hubiera sido una vergüenza para Dios haber creado algo que no tuviera una finalidad, ¿verdad? Y Dios no iba a crear todo un sistema, ¿cierto?, para que el hombre solamente se alimentara, ¿cierto?, para que el hombre tuviera la mantención de la vida, para que viniera a ser feliz, para que viniera... Bueno, ¿y hacia dónde? ¿Qué sentido tiene todo eso? ¿Hacia dónde voy? ¿Verdad? Que aquí, por eso siempre he dicho que la ley de la distorsión es la ley sin sentido. Es la ley que produce conductas sin sentido, ¿ya? En que a uno le hace hacer cosas que no lo llevan para ninguna parte. Una ley que lo hace a uno vagar en este espacio, ¿verdad? Aquí en esta tierra anda uno perdido para todas partes, anda perdido, sin saber hacia dónde dirigirse. Pero aquí vamos a ir entonces, estamos en el libro de Romanos, entonces capítulo 10, versículo 4. Ahí vamos a retomar nuevamente, pero ya como dijimos, este fin de la ley, ¿ya? Y es la excusa, ¿verdad? Y es el argumento para entonces poder seguir en este mundo de distorsión y de mentira. Versículo 5 dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés dice así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. Y aquí también, esto tiene dos connotaciones, y aquí es donde yo quería mencionar esto, porque esto tiene dos connotaciones. La primera tenía que ver, ¿cierto?, por la ley, ¿verdad?, lo que era la ley aquí cívica del pueblo, la ley de las ordenanzas, y la ley aquí, lo que era la ley que tenía que ver con los 10 mandamientos, ¿ya?
tenía que ver con los 10 mandamientos. Entonces ahí se produce un tipo de conducta, ahí se genera un tipo de conducta en el pueblo de Israel, lo cual era esa la justicia. ¿Ya? Era un pueblo, esa era la justicia, por eso era una nación ordenada, era una nación aquí donde Dios no permitía el pecado. Y por eso dice aquí, el hombre que haga estas cosas, entonces vivirá por ellas, que quiere decir, se transformará en un modo de vida. Y eso es lo que pasaba en el pueblo de Israel. ¿Ya? Pero también esto tiene otra connotación. Cuando dice, porque la justicia, que es por la ley, ¿ves? Por la ley, ¿ya? Y aquí también se aplica lo mismo que dice Moisés, perdón, la ley de Moisés, dice, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, hablando de la ley, aquí hablando de la ley existencial, ¿ves? La ley de la mantención de la vida, ¿ves? Que también produce un tipo de justicia, ¿ya? ¿Ya? Produce, ¿ves? Esa es la justicia que produce por ley, ¿ya? Por ley, no porque el ser humano aquí llegue a este mundo y empiece a crear sistemas de vida diferentes a todo lo demás, no, sino que va a venir, ¿cierto?, las conductas por ley, ¿cierto?, como es aquí comer, todo lo que tiene que ver con la mantención de la vida, pero también enamorarse, también viene aquí toda esta ley de la familia, ¿no? Las leyes de la familia ya las conocemos, aquí también es la justicia, que es por la ley. Lo que vemos nosotros actualmente en los tribunales, lo que vemos el ser humano, el mundo político, ¿verdad?, científico y todo esto se está guiando por la ley, ¿ya? Por la ley. Los seres humanos actúan, ¿cierto?, aquí con sus instintos, ya obedeciendo aquí la razón a sus instintos y almacenando información de tipo existencial, ¿ya? De tipo literal, nunca pasa de eso, ¿ya? Y esa es la justicia por la ley, ¿ya? O aquí las obras de la ley, lo que son las obras de la ley. Ya hemos hablado de esto en los videos anteriores. Pero por eso aquí venía un tipo de justicia que era diferente. Mediante Jesucristo venía una justicia que era diferente. Y dice, pero la justicia que es por la fe, ¿ya? Por la fe, aquí, dice, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, ¿ya? O quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Y aquí lo que dice, la justicia que es por la fe, ¿ya? Por eso dice, no digas en tu corazón. Aquí ya la persona, la justicia que es por la fe, iba a ser un tipo de conducta subjetiva, ¿ya? Todo el camino era subjetivo, ¿ya? Aquí debía trabajarse en el fuero interno. La persona no necesitaba el estímulo, ¿ya? Aquí porque creían que Jesucristo tenía que estar ahí. O sea, pensaban que también los apóstoles venían y pensaban que Jesucristo iba a estar para siempre. Ahí se iba a ser rey y iba a gobernar todo, ¿verdad? Y eso no podía ser así. Por eso nuestro Señor Jesucristo se iba a la presencia de Dios. Entonces, y no permanecer, tenía que dejar aquí las instrucciones, porque las instrucciones eran las que iban a producir todo el camino de Dios, ¿ya? Iban a producir todo el camino. Por eso hay una parábola al respecto, donde hay la parábola de las minas, donde se le entrega a cada uno aquí esa responsabilidad y luego se va, ¿cierto? Y luego después regresa entonces a pedir cuenta de todo lo que hicieron. Pero no era necesario la presencia de Dios en forma física, no era necesario ese asunto. El hombre, por eso está la otra escritura, la otra ley también que dice, enviaré mi palabra, ¿cierto? Y no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero.
tal como lo explica ahí haciendo una analogía con el ciclo del agua, ¿verdad? Aquí que se levanta este vapor, ¿verdad? Va hacia los continentes y luego baja, riega la tierra y vuelve al mar. ¿Ve? Aquí el ciclo para mantener el ciclo de la vida. Por eso aquí se le dice, ¿ve? Aquí que no es necesaria la figura, dice, más, ¿qué dice? ¿Qué dice la ley? ¿Ve? ¿Qué dice la ley? O sea, de qué manera va a obrar todo esto? ¿Ya? ¿Dónde está aquí la parte neurálgica de todo esto? Dice, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. Aquí, cerca de ti. ¿Dónde está? Aquí, en mi boca, en mi mente, en mi corazón, ¿verdad? Aquí uno aprende el idioma desde que nace, ¿verdad? Y uno va acumulando vocabulario ahí, ¿eh? Así que dice, cerca de ti está la palabra, ¿ve? En tu boca. Y dice, y en tu corazón está todo el idioma, ¿ya? Y dice, esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Ve? ¿Por qué? Porque aquí la razón tiene que empezar a usar la palabra, ¿verdad? Para poder hablar. La razón, ya no lo instinto. La razón es la que... Y dice, y en tu corazón, ¿ve? Porque ahí es donde hay que hacer toda la limpieza. Así que todo está radicado aquí en el fuero interno. Y dice, y esta es la palabra de fe que predicamos, ¿ve? Esta es la enseñanza, ¿ya? Esta es la enseñanza que trae entonces el espíritu de la ley. Dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Aquí, primero que todo, teniendo la convicción de que así, tal como sale en la palabra de Dios, es lo que creemos. Que Jesús aquí es el Señor Jesucristo que trajo aquí toda la ley, y dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Y entonces dice, serás salvo. Porque sobre esa base construimos, sobre esas creencias, sobre esas convicciones, tal como salía ahí en Ezequiel, ¿verdad? Donde dice, todas las almas son mías, como dice nuestro Señor. Y el alma que pecare, esa morirá. ¿Ven? Las sentencias son claras. ¿Ya? Aquí la palabra de Dios, cuando uno no tiene aquí, cuando uno deja a un lado la contaminación del mundo y solamente utiliza como fuente, ¿ya?, de información la palabra de Dios, entonces todo cambia. ¿Ve? El punto de vista cambia al respecto. Y aquí entonces, versículo 9 estamos, aquí vamos al 10, dice, porque con el corazón se cree para justicia, porque ahí, me parece que hay una ley que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aquí, desde ahí, en donde entonces se produce esta vida. Por eso esto equivale a lo mismo. Pues dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aquí finalmente todo lo que sembremos ahí, todo el trabajo que hagamos reconciliatorio aquí y de poner la verdad de Dios en ello, es lo que la boca hablará. ¿Se acuerda que cuando dice con la boca se confiesa para salvación, nuestro Señor Jesús decía, de la abundancia del corazón habla la boca? Esas son las leyes. Dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Algo como hemos dicho, aquí vale la pena aquí trabajar en el camino de Dios, y darse cuenta de que aquí no venimos a este mundo a cualquier cosa.
¿ya? O a elegir lo que me gusta. ¿Ya? Que yo me gusta esto, me gusta lo otro, me gusta esto, sin el camino de Dios. ¿Ya? Aquí, por eso uno tiene que venir a trabajar en esto y Dios le proveerá todo, todo lo que uno necesite para su existencia. La ley dice, poned la mira en las cosas de arriba y todo lo demás será añadido. Pero primero, la vida de uno, ¿me entiendes? O sea, salva tu vida, ¿no? Yo aquí les digo a mi gente, mire, pongan el cronómetro, ¿ya? Y corran por su vida, ¿ya? Porque el tiempo se acaba. Dice aquí, versículo 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, aquí porque no es cuestión de raza, dice, pues el mismo que es Señor de todo es rico para con todos los que le invocan. Aquí, sea un niño, sea un adulto, Dios, si están evocando su nombre, Dios está ahí. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que lo busca, ¿ya? Todo aquel que lo llama diariamente, todo aquel que trabaja con él asociado. Dice, versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Porque si la persona, como ya lo dijimos, si permanece en ese estado, entonces la persona no puede aquí ser escuchada por Dios. Primero, la persona primero tiene que ir a Dios a través de la ley de la fe. Primero tiene que ir a Dios. Y dice aquí el versículo 15, dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian, la paz de los que anuncian las buenas nuevas, ¿no? Aquí hablando de los predicadores que anuncian la verdad de Dios. Dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y aquí, ¿quién? Bien, la verdad es que este mensaje también que estamos dando a través de estos videos, también muy poca gente se ha acercado a escuchar. ¿Ya? Es de esperar que Dios vaya aquí abriendo los oídos para que mucha gente pueda escuchar la verdad del Evangelio. Versículo 17. Y aquí una verdad básica que ya la habíamos visto también. Aquí, acuérdense que estamos ampliando los criterios, ¿ya? Estamos ampliando los criterios que ya de estudios que habíamos hecho sobre estas palabras. Versículo 17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír. Aquí, tal como lo hemos dicho, la persona tiene que escuchar lo que Dios está diciendo. Pero aquí, versículo 18, acuérdense que estamos en el capítulo 10 del libro de Romanos, versículo 18. Dice, pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos. Hablando, cuando Dios envía a su gente a predicar, dice, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Porque aquí no tan solo Dios necesitaba gente que saliera a predicar, sino que la Biblia también, la palabra de Dios impresa, ¿cierto?, también saliera a través de todo el mundo. Y aquí el versículo 19 dice, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Dice, primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, y con pueblo insensato os provocaré a ira. Aquí Dios advirtiendo a Israel
de lo que vendría en el futuro, porque aquí Dios abriría su evangelio al mundo y lo haría a través de Cristo. Aquí en el capítulo 20, perdón, versículo 20, ¿ya? Dice, Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban y me manifesté a los que no preguntaban por mí. Finalmente fue al mundo, porque el mensaje fue al mundo, porque Dios, estando ahí en el pueblo de Israel, Israel no escuchó lo que Dios decía. Dice, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Un pueblo ahí que no quiso someterse, un pueblo que estaba ahí con toda la ley de la distorsión y estaban ahí con la formación del mundo, por tanto no querían, ellos querían ser como todas las demás naciones, que tenían sus reyes, que tenían ahí todos los políticos, un parlamento, ellos querían vivir en democracia, querían vivir en democracia. Y el pueblo de Israel no fue la excepción, ellos querían vivir así, por eso no se sometían aquí. Aquí en el capítulo 11, versículo 1, dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín. Hablando aquí el apóstol Pablo, ¿ya? Él era un hebreo 100%, dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, aquí, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Aquí la historia de Elías, cuando está ahí frente a estos 800 profetas, ¿ya? Y estaba él solo, ahí, porque el pueblo de Israel quería seguir a los Baales. Dice, pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7.000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Que había estas 7.000 personas que no estaban ahí con el sistema idolátrico de Israel. Dice, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Porque finalmente aquí Dios, al final de los tiempos, ¿ya? Dios, de toda la gente que quede viva, de estos poco más de, deben ser algo de 1.500 millones de personas que queden vivas, ¿ya? De ahí está muchas personas que son del pueblo de Israel, y que Dios los va a recoger de las diferentes naciones, tal como dice la profecía ahí, ¿ya? Y los llevará allá al pueblo, a la nación de Israel. Dice, y si remanente escogido por gracia, un remanente escogido por gracia, seguramente es gente que va a entrar en el milenio, ¿ya? Dice, y si por gracia, ya no es por obras. Aquí ya no es porque tienen un currículum o es del pueblo de Israel o es aquí ni por género ni por raza. Aquí dice, como dice, ya no es por obras. Dice, de otra manera la gracia ya no es gracia. Dice, y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra, ¿verdad? Aquí no se puede. Lo que Dios está ofreciendo es algo gratuito, no porque las personas tengan méritos. Dice, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado,
y los demás fueron endurecidos. Aquí ve lo que buscaba Israel, no lo ha alcanzado porque Dios, Israel esperaba aquí fusionarse con su Dios, ¿verdad? Y que fueran ellos los que obtuvieran, los que tuvieran que ser parte de la familia de Dios y los que tuvieran que ser los escogidos, ¿verdad? Los que tuvieran que ser los escogidos, hablando de los justos, ¿verdad? Ellos querían que tuviera el sello de Israel. Y aquí dice, y los demás fueron endurecidos, aparte los incrédulos. Aquí dice, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Aquí no hay entendimiento para ellos, ¿verdad? Dios aquí está abierto al mundo, pero no. Yo creo que también a la nación de Israel, pero la nación de Israel todavía permanece con sus costumbres ancestrales, con sus costumbres aquí del antiguo pacto. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución, ¿verdad? Y dice, sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agobianles la espalda para siempre. Y Dios no los consintió, ¿ya? Dios dejó al pueblo de Israel, ¿ya? Aquí, como dice, se ha vuelto su convite en trampa, hablando de esa alegría, esa fiesta, ¿verdad? Creyendo que Dios está con ellos. Y aquí, como dice, se han oscurecido sus ojos, para que no vean. Digo, pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, ¿ya? Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Dice, para provocarle a celos. Finalmente, ya no es el Dios de Israel, no, ya es el Dios de la humanidad. Como dice aquí, no es que Jesucristo estaba ahí para poder hacerle una trampa al pueblo de Israel, no, simplemente no fue entregado a ellos la ley de la salvación, ¿ya? No fue entregado a ellos la fe, sino que a partir de Jesucristo en adelante vendría entonces todo lo que ya sabemos, ¿ya? Y dice, y si su transgresión es la riqueza del mundo, qué bueno que el pueblo de Israel fue rebelde, porque mire, Dios entonces va a llamar a otras personas. Por eso dice, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Porque Dios sí estará con el pueblo de Israel, pero ya, como hemos dicho, en otras condiciones. Ya ellos no tendrán los puestos más altos. Dice, porque a vosotros hablo, gentiles, y aquí ve a todo el mundo, a todos nosotros, gentiles. Dice, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles y honro mi ministerio. Dice aquí, honro mi ministerio, dice, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvo a algunos de ellos. Por si algún israelita, ¿verdad?, pudieran salvarse, porque si su exclusión, de aquí fueron excluidos, es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Su admisión finalmente cuando tengan que volver. Ahí Dios finalmente se va a congraciar con ellos, ¿ya? Pero ahora esto es para los gentiles. Dice, si las primicias son santas, hablando ahí de los hijos que nacerán en la familia de Dios. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante,
y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Hablando aquí, hablando del hecho de que Dios había escogido ahí un pueblo para que fuera santo ante Él, ¿ya? Y vino desde Abraham, ¿cierto?, que fue quien formó toda la nación, pero aquí dice, si las primicias, si parte desde ahí, ¿verdad?, de los hijos de Dios, de ahí hacia abajo, entonces también el pueblo de Israel llegará a ser un pueblo santo, ¿ya? Pero lo que hay que saber aquí es que todo en sus niveles, ¿ya? Todo en sus niveles. Aquí no es que Dios dice, ya, todos van a ser iguales. No, no, sabemos lo que son las primicias, sabemos lo que son los justos y sabemos lo que son del Antiguo Testamento, ¿verdad?, que tienen que ver con esto, ¿ya? Porque acuérdense que los gentiles, ¿ya? Aquí sale la explicación. Aquí en el versículo 17, pues dice, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, ¿ya?, del pueblo de Israel, ¿verdad?, aquí era como un árbol, un olivo, y fueron sacadas algunas ramas de ahí, del pueblo de Israel, dice, y tú siendo olivo silvestre, hablando de los gentiles, ¿ya?, han sido injertados en lugar de ellas, ¿ya?, y has sido participante de la raíz, ¿ya?, y de la rica savia del olivo, porque finalmente esto es lo que le espera a los gentiles. Los gentiles son, perdón, los justos son una rama injertada en el pueblo de Israel. Y dicen, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti. Había sido el Dios de Israel, ¿ya?, quien sustenta todo. Así que uno no puede desestimar, ¿ya?, que el pueblo de Israel un día será también pueblo de Dios. Ya uno no puede pensar que Dios los abandonó, ¿ya?, o que fue por rebeldía que Dios se volvió a los gentiles. No, era parte de su plan, ¿ya? Así que, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Aquí, gracias a esa condición. Eso solamente podemos decir de los justos, pero no podemos decir lo mismo de las primicias. Dice, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Uno tiene que mantener ese temor de Dios, ni tener ese desprecio, ni tampoco por nadie, porque aquí todos somos obra de Dios. Aquí, por eso no se puede tener aquí esta xenofobia, ¿verdad?, o contra su prójimo, porque estamos todos estructurados de la misma manera. Bien, vamos aquí a dejarlo un poquito antes, esto, ya quedamos entonces en el capítulo 11, versículo 20, Así que nos veremos en el próximo video.